Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Vamos a entrar en una nueva serie de la Biblia en el libro de Mateo. Vamos a estar viendo el personaje de Mateo y cómo Mateo fue llamado y cómo nosotros todos fuimos llamados. Amén. ¿Podemos poner ese video, por favor? Piensa por un minuto. God has invited you to an invitation, an opportunity to join Him, a calling to make a difference, an opportunity that His love will shine through you. He has given you a mission. The question is, what will you do with the mission? Will you follow Him? Un hombre que ni en su peor pesadilla se había imaginado que acabaría aquí. Si pudiera volver el tiempo, tomaría una decisión distinta, habría hecho diferente. Sus padres lo habían dado la espalda, sus amigos le habían dado la espalda. Cada vez que pasaba por las calles, podía escuchar en la cabeza de estas gentes que decía traidor, desprecio. La gente había clasificado a este hombre como peor que un pecador. Lo habían clasificado como recaudador de impuestos. La vida de Mateo. If he could have chosen a different path, if he could return the time, he would have chosen something different. Because his parents had turned their back on him. His friends didn't want anything to do with him. They had classified him as worse than sinners. They had classified this man as a tax collector. The life of Matthew. Un día Mateo sentado estaba en su puesto recaudando impuestos y de repente observó una multitud de gente que estaba reunida. Alrededor de esta gente estaba un hombre que se llamaba Jesús. Él había escuchado de este Jesús de Nazaret, pero no lo había visto. De repente un grupo de gente trae a una persona, a un hombre paralítico. Jesús ve a este hombre, teniendo compasión de él, le dice que han sido perdonados sus pecados y que se levantara y que anduviera. And then one day Matthew was sitting down in his booth, in his tax collection booth, and he asked about this person, Jesus, because he saw a crowd around Jesus. He had heard of Jesus, but he had never seen Jesus. And then another group interrupts Jesus because they brought to him a man who was paralyzed. Now, when Jesus sees this man, he looks at him, he has compassion for him, and he says, your sins are forgiven. Not only that, but Jesus heals him. Mateo, sorprendido por la simpleza de las palabras de Jesús, porque levantó los ojos Mateo y miró que Jesús venía hacia él. Mateo mirando alrededor, ¿a quién más podría haber estado mirando Jesús? Mira que no hay nadie más. Y Jesús se le acerca, camina hacia él y con un susurro
suficiente fuerte para escucharlo, se inclina y le dice a Mateo, sígueme. Sin saber nada de Jesús, Mateo se levanta, no sabía a dónde iba a ir, no sabía por qué lo había escogido a él. Mateo se pone de pie, deja atrás su vida de un recaudador de impuestos, porque dentro de su alma, lo más profundo, Mateo sabía que era la decisión más importante de su vida que había tomado. Matthew, he looks up and he sees Jesus walking to him. When Matthew lifts up his head, he looks and he looks to see if there's anyone else whom Jesus could be looking at. But there was no one. It was just him. Jesus stops at his booth and he reclines over, and with that whisper enough to hear him say, follow me. When Matthew looks up and he doesn't know where to go, he doesn't know why Jesus has chosen him, but he stands up and he follows him. Matthew deep inside knew that this was the most important decision of his life. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, iglesia, que se llama Hecho para la Misión. Usted sabe que Dios nos ha invitado a nosotros que nos unamos a esta invitación. And God has invited us, church, in this new series, Made for the Mission. Esta caja podríamos decir que es la misión, ¿verdad? La misión, a veces nosotros como cristianos tenemos unas opciones que queremos hacer con la misión que Dios nos ha dado. A veces miramos la misión y decimos, no, eso no es para mí, y simplemente ignoramos la misión, ¿verdad? Lo ignoramos, tratamos de vivir nuestra vida cada quien en su comodidad y cada quien a solas. And sometimes, church, we look at this mission that God has given us and we ignore it. As Christians, we just kick it away and we ignore it. But other times, y a veces, nos unimos temporalmente a la misión de Dios. Ponemos un pie encima, a veces sí, a veces no, a veces nos movemos por la emoción de que queremos compartir el mensaje de Jesús, queremos compartir su amor, pero de pronto lo dejamos y volvemos a lo que andamos haciendo. And sometimes, church, we put our foot over this mission. We want to join God in this mission, but it's temporary. And then we take our foot off of that mission and we continue to do what we were doing. Pero Dios quiere que estemos sobre la misión. But God wants us to be on top of that mission. Y esa misión, iglesia, es la que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y hoy vamos a ver a través de la vida de Mateo. And today, God wants us to be on top of this mission. He's going to speak to us into our lives the next couple weeks, because I don't know about you, but I know that we all search for purpose in life. Porque yo no sé usted, si usted sabe, que la gente busca un propósito en la vida. La gente está buscando por algo más grande que ellos mismos. People are looking for answers. They're looking for something bigger than them. Algo aún más grande que una cosa cristiana. La juventud de hoy ya no está buscando simplemente ir a la iglesia los domingos. La juventud y la gente que está necesitada busca algo real, una relación. ¿Y quién es el que les va a ayudar a llevarlos a esa realidad, a ese propósito? En la iglesia. And church, the youth, people that are asking questions, they're not looking for simply go into a place, a church. They're looking for something real. They're looking for something that they can involve their lives into a bigger purpose. And that's what we're going to be looking at in the next couple of weeks. Turn with me into your Bibles to Matthew chapter 9. Y vayan conmigo, por favor, a sus Biblias, Mateo capítulo 9. Matthew chapter 9, Mateo 9. Versículo 9, Matthew 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. And he said to him, follow me. So he arose and followed him. Quiero que entendamos algo acerca de la cultura de ese tiempo, acerca de los recaudadores de impuestos. Una persona que era recaudador de impuestos en esos tiempos era visto como lo peor de los peores. Usted sabía que un recaudador de impuestos era una persona que había dado su espalda a su misma gente, un judío que había vendido a su gente para hacer dinero propio. Y entonces por esa razón los judíos odiaban, no querían a los recaudadores de impuestos. And so I want us to understand a little bit of the culture of those tax collectors in those days. A tax collector was the worst of the worst. The Jews, it was someone who had turned their backs on their people, had sold out their people in order to become rich. Ahora quiero que nos imaginemos un momento. Piensen el asiento de gente que había en ese día alrededor de ese lugar de Jesús. Y de repente Jesús ve a una persona que estaba sentado hasta allá. Ni estaba en la bola de gente, estaba sentado en su silla. Mateo. Pero ¿qué es significante de que Jesús hubiera elegido a Mateo? Que Dios hubiera elegido a Mateo significa que si Mateo fue llamado, también nosotros hemos sido llamados. And so think about this scene for a moment, church. There are hundreds of people gathered around seeing Jesus healing a man paralyzed. And for him to gaze his eyes on this man who was a tax collector, he wasn't even in that crowd. He was sitting in his tax booth. But he looks at him and he chooses him. What significance is this to us? It means that if Jesus chose Matthew, if he called him, Jesus has called all of us. J.D. Greear, en un libro que escribió que se titula Ganando a través de perdiendo, explica lo siguiente. Dice que en la iglesia se ha expandido un mito al llamado al ministerio, que es una experiencia secundaria solamente para ciertos cristianos. Que el llamado al ministerio el trabajo es llevar a cabo el ministerio de la persona escogida, y que los demás de los cristianos simplemente es presentarse y pagar cuentas. Y esta es una mentira, porque cada creyente es llamado a sacar el máximo provecho de su vida para expandir el evangelio. Usted sabe que en Efesios Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué son estos 5 ministerios? Para edificar y entrenar y equipar a los santos. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. Y ese es el mito que ha entrado en la iglesia desde hace años, que piensan que solamente unos ciertas personas son llamados al ministerio. Pero yo quiero decir en esta mañana que cada uno de ustedes es llamado al ministerio. Cada uno de ustedes. Y eso es diferente para cada quien. In church, there is this myth in the church that has been going on for years. And this myth is that supposedly that certain people are called into ministry. That these certain people are to take the ministry, and then the rest of the people just show up and pay the bills.
This is the greatest lie that makes damage to the church, because every believer is called to take advantage to the maximum of their lives to expand the kingdom of God. Entonces no es una pregunta de si soy llamado, sino cómo y a dónde soy llamado. So it's no longer a question of whether I am called, but the question is where and how am I called? Si usted es parte del mundo de los negocios, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Dios me ha creado bueno para los negocios? Es porque Dios quiere usar sus talentos para poder bendecir y expandir la misión. If you are in the world of business, you might ask yourself, why has God made me good with businesses? It's so that God can use your talents to bless others, to be that platform of expanding His kingdom. Madre, ama de casa, usted se pregunta quizás, ¿qué rol juego yo en el avance de la misión de crear a mis hijos? Y todos, podría ser usted un albañil, un pintor, alguien que trabaja en la línea de producción, un estudiante. Y la misma pregunta nos hacemos todos. ¿Qué rol tengo yo para avanzar en la misión de Dios? Quizás usted no fue llamado a ser pastor. Quizás usted no fue llamado a ser profeta o apóstol. Pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros viéramos el trabajo, cada uno de sus trabajos, como el llamado de Dios para sus vidas? Mom, if you are a stay-at-home mom, you might ask yourself, how in the world is me being at home, raising my children, is part of the mission? Well, if you are a painter, if you work in the production line, if you're a student, if you are a carpenter, you might ask yourself the same question. And maybe you have not been called to be a pastor or a prophet, but God has put you in the front line of the mission. What would happen if you would look at your job as your calling of God? Un ejemplo, usted podría levantarse cada mañana, vestirse, ayudar a los niños, ir a la escuela, ir al trabajo, volver del trabajo como todos. O usted pudiera vivir como si usted fue hecho para la misión. Usted se despierta de una forma diferente. Usted se despierta expectante de lo que Dios va a hacer en su vida para ese día. Usted toma un tiempo en la palabra, en la oración, para recibir las instrucciones de Dios para ese día. Usted ayuda a preparar a los niños también para la misión, ¿sí? Y luego se va a trabajar con sus ojos abiertos para las oportunidades, para unirse a Dios en lo que Él quiere hacer ese día. Esa es la diferencia. El llamado de Dios sobre su vida no es simplemente aquí en la iglesia. No es simplemente los miércoles, los domingos. El llamado de Dios sobre usted es donde quiera que usted vaya y cada día. Fuera maravilloso si Dios nos hablara cada mañana y nos dijera, hey, quiero que vayas a hablar con esta persona. Quiero que alientes a este compañero de trabajo. Pero J.D. Greener dice, tú no necesitas una voz cuando tienes un verso, porque Dios habla a través de la palabra. Y si nosotros tenemos la palabra, nosotros podemos hablarle a alguien de Dios. Y esa es la misión de cada uno de nosotros. And so, here's an example. You could either, one of two things, you could get up in the morning, take a shower, get ready, help get the kids ready for school. You go to work, you come back from work like the rest of the world. Or you could live as for the mission. You wake up expectant of what God has for you for that day. You take time in His Word and prayer. You receive the instructions for that day. You prepare the kids to also live in the mission. You go to work with your eyes open for the opportunity that God has for you so that you can join God in that work. That is the difference.
It would be beautiful, it would be awesome if God could just speak to us every single morning and say, hey, I want you to speak to this person. I want you to give an encouragement for this person with an audible voice. But J.D. Greener says, you don't need a voice when you have a verse. You see, we all have the Bible. And God wants to use us to take the word of encouragement, a word of salvation to someone through the Bible. Y en la Escritura es muy claro. Dios quiere que compartamos su amor con todos los demás. And the scripture is clear about this. He wants us to share His love with other people. Miren la invitación de Jesús a Mateo ahí en capítulo 9. Él no le dice ponte en fila o haz esto o haz aquello. Simplemente le dice en el verso 9, le dice sígueme. Sígueme. Eso es todo. Esa es la invitación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Nos dice, sígueme. ¿Qué es seguirle? Es una relación con Él. Porque a veces nos enfocamos tanto en que tenemos que hacer un ministerio, tenemos que crear esto, tenemos que llevar comida a los necesitados, tenemos que hacer... No, el ministerio será el resultado del tiempo que usted pasa con Dios. La vida cristiana no se trata de hacer cosas para Dios, sino de estar con Dios. Marta y María. Marta estaba tan afanada con preocuparse de hacer esto. No sé si ella estaba preparando la cena o si estaba limpiando, lavando los trastes, barriendo. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que ella estaba molestada con su hermana porque estaba pasando tiempo con Jesús. Y María había escogido la mejor parte de eso. No quiere decir que el ministerio no sea importante, no quiere decir que el trabajo no sea importante, no quiere decir que lavar los platos no es importante. Simplemente que es la mejor parte. Los dos tenemos que tener, pero la mejor parte no es de hacer cosas, es de estar con Jesús. Eso es lo mejor que algún cristiano puede hacer. Dios no nos ha llamado a estar aquí, a estar haciendo cosas para Dios. Ese no es nuestro llamado. A Mateo no le dice, hey, ves a hacer esto, ves a hacer aquello. Le dice, sígueme. Y esa es la palabra de Jesús hacia cada uno de ustedes, que les dice a ustedes, sígueme. Sígueme. Es todo. Así de sencillo es el evangelio. Sígueme. Y a los otros discípulos también, cuando Dios los llama, les dice, síganme. A Jacobo y Juan les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Pero simplemente síganme. Y eso es lo que Jesús anhela de cada uno de ustedes, es que les sigan, que pasen tiempo en su palabra, que pasen tiempo en oración, simplemente estando con Él. Jesús no se trata de estar pidiéndole más poder, más gloria, más unción, más de esto. Es simplemente estar con Él. Eso es todo, iglesia. Y de ahí, ese es el primer paso que tenemos que dar. Después sigue el siguiente paso. So when Jesus calls Matthew, He doesn't say, go do this or go do for me this work. He says simply, follow me. Jesus' invitation for Matthew was, first of all, a relationship with Him. We think sometimes at church we have to have all these ministries and all these things that help the people. But the first thing that God calls us to is to be with Him. To get up every single morning and spend time in His Word in prayer. You remember Martha and Mary. When Mary was just spending time with Jesus. And Martha was trying to do all these things to try to please God. But Mary, when Jesus says, Mary has chosen the better part. God says to you this morning, follow me. And that means this intimate relationship with Him every single day.
And so the second step that we see Matthew doing is that he stood up. El siguiente paso que vemos a Mateo dar es que él se levantó. Vamos al siguiente verso, versículo 10. Let us go to verse 10. Y aconteció que estando él sentado, ¿cómo estaba Mateo? Estaba sentado a la mesa de la casa. Y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Bueno, en el verso 9, Mateo está sentado, ¿verdad? Está sentado en sus impuestos de colección. La gente pasaba, la gente venía y le decía, ok, va a ser tanto, le daban el dinero. Mateo estaba sentado. You see, Matthew was sitting down when Jesus approached him. Matthew was ready for people, the Jews, to come by and he would just collect their tax. But when he sees Jesus, and Jesus says, follow me. Pero cuando Jesús viene y le dice, Jesús, sígueme, ¿qué tiene que hacer Mateo? Tiene que pararse y tiene que tomar pasos, ¿verdad? So the next step that we see Matthew doing is that Matthew has to stand up to follow him. And if we want to follow Jesus, we have to stand up and make the move. Y si nosotros queremos seguir a Jesús, iglesia, eso requiere levantarnos y tomar el primer paso para seguirle. El levantarse es moverse, es tomar una decisión consciente de ir a donde Dios nos lleve, de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Recuerden primero la relación y después el hacer. Aquí es donde ya es el movimiento, es donde comienza a agarrar movimiento, dar un paso hacia enfrente en la misión donde Dios nos está llamando. Ustedes ven en un equipo de fútbol, normalmente tienen a jugadores que están sentados y jugadores que están jugando. Dios nos llama de movernos, de estar sentados, a meternos al juego, a la misión donde Dios nos está llamando. And so when Jesus calls Matthew, he has to stand up. And for us, that means to make a conscious decision of following God wherever he wants us, of doing whatever he wants us to do, to step out of the sideline and into the game of that mission. ¿Y a dónde lo lleva Jesús al siguiente? Mateo le pregunta a Jesús, Jesús, ¿y a dónde vamos? Y Jesús le responde, vamos a ir a tu casa, Mateo. ¿Se imaginan a tener a Jesús en su propia casa? Bueno, en el verso 10 ya vemos que estando sentado en la mesa, que muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente en la mesa de Mateo, en su casa de Mateo, con Jesús y sus discípulos. ¿Quién preparó la cena de esa noche? Probablemente Mateo. Mateo había tenido cenas con sus amigos publicanos, los recaudadores de impuestos, probablemente. Pero esta noche iba a ser algo diferente. A veces cuando nosotros como cristianos tenemos miedo de decirle ¿a dónde, Jesús? Porque tenemos miedo de que si decimos sí y ponemos el sí en la mesa, tenemos miedo de que Jesús nos va a enviar a África o Antártica, a otro lugar. Probablemente que sí, Dios te puede enviar, pero lo más común es que Dios quiere comenzar donde estás ahora mismo. Y Mateo comienza en su casa. Eso es muy importante, iglesia. El estar en la casa de alguien que quiere seguir a Jesús significa para mí que nuestra misión primordial es en nuestro hogar. El hacer discípulos no es primero allá en África o Antártica o otro lugar. Su primer misión, su llamado de usted es en su casa. Amén. Mateo 28, cuando dice ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que yo os he dejado. Eso aplica primero diga conmigo, en mi casa. En mi casa. Imagínese si usted mismo pudiera bautizar a sus hijos. La Biblia no dice que el pastor tiene que hacerlo, o que el evangelista, o que el profeta. La Biblia simplemente dice, vayan y hagan discípulos y bautícenos.
Eso vamos a hacer de ahora en adelante. Ustedes mismos van a bautizar a sus propios hijos. Y enseñándoles. Nosotros tenemos esa misión primero, enseñarle a nuestros hijos y después Jesús nos va a enviar al siguiente paso. And so in verse 10, we see that Matthew might have asked this question. He could have asked, Jesus, and where are we going? And Jesus responds, Matthew, we're going to your home. So go prepare us a meal. And we see Matthew in verse 10, he prepared this meal. We have tax collectors there. We have sinners who came down and they sat with him and with his disciples. And this speaks to me so much that they are at his house, at Matthew's house, because it means to me that Jesus doesn't want us to go and start in Africa or start in another country. Jesus wants us to start in our house. The Great Commission to go and baptize and make disciples, that starts in our own home. That's for us, for our children. Imagine, parents, if you could baptize your own children. The Bible doesn't say it has to be a pastor, it has to be a leader. The Bible says just go and make disciples. Parents, it would be wonderful if you could baptize your own children. If you could teach them, if you could disciple them. But it starts in your home. Cuando nosotros nos movemos de estar sentados a levantarnos y a movernos, Dios hace algunas cosas. Dios transforma nuestro carácter. Dios transforma cómo utilizamos nuestros recursos. Dios transforma cómo vemos nuestras relaciones. Y Dios transforma en cómo respondemos al ridículo. Vamos a ver esos 3 puntos. Cómo Dios modifica de cómo vemos la vida. And you see, when we go from being seated to standing to moving, God starts to modify how we look at life. He changes at least 3 things. He transforms the way that we use our resources. He transforms the way that we see our relationships. And He transforms the way in how we respond to ridicule. So number 1, let us look in Luke 16. Así que número 1, veamos en Lucas capítulo 16. Hoy no tengo muchos versos que darle, pero los que les voy a dar, sí vamos a ir a ellos. I don't have that many verses today, but the ones that I do give to you, I would like for us to read them. So Luke 16:9, Lucas 16:9. A ver, yo no sé si usted alguna vez haya leído este verso. A mí me tiró de onda cuando primera vez que lo leí. Me confundió bastante, pero al estudiarlo comprendo ahora lo que quiere decir. I don't know if you've read this verse. For me, the first time that I read it, it threw me off. It confused me. So I started to study it more, and now it makes sense. Okay, listos. Lucas 16:9. Luke 16:9 dice: Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa eso? What in the world does this mean? And I say to you, make friends for yourself by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. ¿Qué significa eso, iglesia? Podríamos ir en un estudio, incluso una enseñanza acerca de todo esto, pero le voy a dar el resumen y el punto, lo clave, lo claro que significa este verso. La Biblia, lo que nos está diciendo es: usa tus recursos para llevar a otros a Cristo. We could go into a whole study on this verse, but I want to give you summarize what it means. And what it means is saying, use your money to bring people to Christ. Usa tu dinero para traer otros a Cristo. Déjenme les doy un ejemplo. Cuando yo estaba en el barco, yo bajé al 4º piso y estaba un amigo mío y ellos habían invitado a unos amigos de ese lugar, no cristianos, y me dicen: aquí está Raúl, y ellos se fueron.
les presento a Raúl y se van. Bueno, yo me quedé con estas personas. Yo estaba cansado, había terminado el día del trabajo. La verdad, simplemente iba a ir a ese lugar para comprar un helado. Y ya, iba a regresar a mi cuarto a descansar. Pero comencé a hablar y en mi mente, antes de hablar, yo dije en mi mente, Jesús, porque les quería comprar un helado y sentarme a comer con ellos. Y yo dije que este helado más valga la pena y se conviertan. O sea, si yo invierto mi dinero, ellos que se conviertan. Hablando con ellos, estuvimos platicando, era una pareja y al final, para hacer la historia corta, ellos confiesan a Jesús como su Salvador, creen en su corazón que Él es su Señor, le entregan su vida al Señor a través de un helado. No que el helado los salvó, pero el invertir mis recursos, y no es que tenía mucho en el barco, pero lo que invertí, eso dirigió a un tiempo de convivio para explicarles el Evangelio. Y para mí es este verso lo mismo, que nosotros tenemos que usar nuestro dinero, nuestro recurso, para dirigir a otros a los pies de Cristo. Otro ejemplo, aquí en la iglesia, ustedes han hecho un trabajo excelente. Ustedes han donado, hemos puesto la carpeta, la alfombra, se ha comprado un proyector, muchas cosas se han hecho. Hay hermanos que han donado para la pintura, hay hermanos que han donado para la muralla de afuera. Estas cosas, el usar nuestro dinero para el avance del reino de Dios, es lo que dice este verso. Entonces, lo que Dios quiere que hagamos para la misión es usar nuestro billullo para expandir el reino de Dios. And so what this verse is telling me is that we should use our money to lead others to Christ. A story that I want to share with you. When I was on the ship, there was a couple that came to the ship. I didn't want to spend time with them. I was tired. I didn't have much money back like in that day. And so the only way that I could connect with them is to buy them an ice cream and sit down and talk with them. So in my mind, I said, Lord, this better be worth it. I bought them an ice cream. I sat down. I used all the money that I had for that day. And to make the story short, they gave their life to the Lord. And so for me, this meant that I used my money to buy them an ice cream, to sit down, and to lead them to Christ. This verse is telling us, church, to continue to use our money to lead others to Christ. An example here at CCB, brothers and sisters, you guys have given money to buy the carpet. You guys have supported the mission. Some of you have helped buy the projector screen, the retaining wall, the paint. Everything that you guys have done is to expand the mission. So God wants you to use your money, yes, to expand the mission. ¿Qué fue lo que Mateo usó? Su casa y su comida. A veces es tan sencillo de simple invitar a alguien a su casa, darles de comer, aunque sea un cafecito, un pan, y compartirles el amor de Dios. El evangelio a veces es tan sencillo de eso. No tiene que ir a gastar dinero, simplemente invite a alguien para compartirles el amor de Dios. What did Matthew use? He used his house and he used his food to share the love of God. And sometimes it is that God doesn't even ask much of your money. He just wants you to open your home to share a meal and share the gospel of Christ. Cuando usted se une a la misión de Dios, usted comienza a ver sus finanzas de una manera diferente. Usted comienza a ver sus finanzas como una inversión para el reino de Dios. Y Dios lo va a bendecir, pero su meta no es que Dios lo bendiga, sino que usted está tan enfocado en la misión que usted comienza a ver sus finanzas y sus recursos como algo para bendecir. Hermanos que han usado sus vehículos para ir a traer a misioneros, que han traído a los pastores, hermanos que han ido a levantar a gente del aeropuerto, que han hospedado gente en sus casas, que nos visitan. Eso es usar el recurso para el reino de Dios. And what else? I mean, when you
look at the mission of God, when you join Him, you start to see your finances as a distinctive form. You start to see your possessions differently. Amen. The second thing that He changes are your relationships. La segunda cosa que Dios transforma es cómo vemos nuestra relación. Ahora, veamos bien este verso en Mateo. Let us look at this verse again. Mateo, ¿qué les dije? 9, ¿verdad? Matthew 9, 10. Mateo 9, 10. ¿Quiénes estaban allí? Who were there? Habían muchos publicanos y pecadores. There were many tax collectors and sinners. ¿Quiénes fueron estas personas? Probablemente amigos de Mateo. Probably they were friends of Matthew. Mateo invita a sus amigos y les dice a sus amigos, oye, yo vi hacer a Jesús un milagro. Y sabes que Él después vino a mí y me perdonó mis pecados. Ven, tú también puedes recibir lo mismo. Y los invita a su casa y ahí están estos amigos, quizás parientes también. Pero lo que quiero hacerle entender es que Dios, los amigos, los parientes que usted conoce no son coincidencia. No es accidente que usted tenga amigos inconversos, familiares inconversos. Porque Dios quiere que usted vea sus relaciones como una manera para traerlos a Jesús. Así como Mateo trajo a sus amigos a los pies de Cristo. Porque Mateo pensó, si tan solo uno de estos amigos pudiera quedarse después de la cena a hablar con Jesús, va a encontrar que es la mejor decisión de su vida. Este fue el anhelo de Mateo. Y que ese sea el anhelo nuestro también. Que invitemos amigos, no solamente a la iglesia, sino a tener una relación con Jesús. Invitarlo a nuestro hogar y compartirles el evangelio, explicarles qué es el evangelio, para que puedan conocer a su Salvador. And so when we see Matthew, when he invites his friends, I'm sure he told them, hey guys, look, I saw him do a miracle and he forgave his sins. Not only him, but he forgave my sins. Come, join me tonight at this dinner so that you can know him as well. And so Matthew's most desire for that night was that in hope that one person, one of his friends, would stay after dinner to know Jesus, to talk to Jesus about what had happened to Matthew. And that is what God has given us, friends and families, because it is not a coincidence that we have friends that are not Christians, family members that are not Christians, because He wants us to bring them to Christ. La pregunta para usted es, ¿está invirtiendo usted sus recursos, su dinero, para llevar a otros a Cristo? So my question for you this morning is, are you using your time, your resources, your money to lead others to Christ? Y último punto es esto, Mateo 9:11, ahí en el siguiente verso. And my last point is this, in verse 11 says, and when the Pharisees saw it, they said to His disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Cuando los fariseos oyeron esto, vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Para mí este verso son palabras de crítica. ¿Para usted también? Estaban criticando a Mateo por traer Jesús y comer con gente pecadora, con publicanos. And to me, this verse, just from the Pharisees, it sounds like criticism. Now, because He was eating with tax collectors and sinners. El tercer punto es que Dios transformará la forma en cómo respondemos a la crítica. ¿Cuántos de ustedes, y si levanten su mano, cuántos de ustedes han compartido el evangelio con una persona? Levanten su mano. How many of you have ever shared the gospel with someone else? Raise your hand. Okay.
Ahora, de todos ustedes que han compartido, ¿a cuántos de ustedes le han dicho que no? Levanten su mano. Okay. Now, our show of hands, we're asking how many have shared the gospel with someone? And they're raising their hands. Now, out of those that raise their hands, how many have been rejected with a no? Okay. Ahora, a estas personas, a Mateo, lo están criticando por haber invitado a Jesús a comer con pecadores. A nosotros también nos van a criticar y nos van a hacer ridículo por compartir el amor de Jesús. Pero a Mateo no le importó, ni a los recaudadores de impuestos, ni a los pecadores que estaban ahí, no les importó lo que los fariseos dijeran acerca de ellos. Ellos estaban en un momento glorioso con Jesús, aquel amigo que habían conocido. Entonces, para nosotros, cuando compartamos el amor de Jesús en la misión de Dios, que no nos importe lo que la gente diga. Que no nos importe si nos rechazan, porque a nosotros no nos están rechazando. Al que rechazan es a Dios. Entonces, ustedes sigan compartiendo el evangelio con otros. Porque Dios no quiere que estemos aprobados ante los hombres, sino seamos aprobados ante Dios. And so, if you have ever been rejected with a no when you presented the gospel, that's great. Because the Pharisees were criticizing Matthew for inviting Jesus over to eat with tax collectors. In the same way, we will also be rejected. We will be ridiculed, will be laughed at for believing that there is a God, that Jesus is our Savior. But keep on sharing. Because these guys, they didn't care a bit about what the Pharisees thought. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 1. Go with me to Galatians chapter 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Galatians 1:10. Dice pues, es una pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿El de los hombres o el favor de Dios? Y otra pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no somos cristianos para agradarle al mundo, ni somos cristianos para agradarle a los hombres. En otras palabras, cuando compartamos el evangelio, la misión de Jesús, no lo hacemos para agradarle al hombre. Que no nos importe si le agradamos al hombre o no. A veces tenemos miedo de decirle al doctor porque sabe mucho, porque él es estudioso. Tenemos miedo de hablarle al abogado o hablarle al policía porque ellos son gente de estatura o gente en el gobierno. Que no nos importe hablarle a gente por su título, por su estatus, porque son ricos, porque son pobres, lo que sea. Que no nos importe agradarle al hombre. Veamos al hombre como una persona necesitada de Dios, quien necesita escuchar el mensaje de Dios. Que no nos importe si se burlan de nosotros. Que no nos importe si aprobamos ante ellos o no, si somos sus amigos o no. Oh, es que quiero caerle bien a ese abogado, quiero caerle bien a esa persona, a ese maestro, a la maestra de mi hijo, a este médico. No, nos caiga bien o no, tenemos que compartir el evangelio. Y eso es la verdad. A Mateo no le importó si los fariseos iban a estar ahí o no, si lo iban a criticar. Él dijo, yo voy a invitar a mis amigos y para que conozcan a Jesús. And so, sometimes we're scared. And in Galatians 1:10 says, For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? It's a question. For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. Sometimes we're scared to talk to the doctor, to the physician, to the lawyer, to the police officer, to the teacher of our kids. We're scared to tell them about Jesus. We're scared to let them know about the gospel because we want to be friends with them. We want them to look at us, that we are educated or that we're professional as well. We should not care whether anyone is
because of their title, because of their status, financial, economical, social, whatever. We should not look at people of how they are, but look at people in need of a Savior. And when we look at people in need of a Savior, it doesn't matter what their status is, we will share the gospel with them. Like Matthew, he didn't care if the Pharisees were going to show up or not, and if they did, he didn't care. He just shared the gospel with his friends. Terminamos con el verso 12 de Mateo 9. Al oír esto, Jesús le contestó. Porque recuerdan que los fariseos le preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro está comiendo con pecadores y con publicanos? Y al oír esto, Jesús responde y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. And so after this question from the Pharisees of why does your teacher eat with tax collectors, Jesus responds and he says, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. ¿Cuál es la misión de Jesús de acuerdo a este verso? ¿Por quiénes vino Jesús? Por los enfermos espiritual y físicos también. Pero espiritualmente hablando, Jesús vino a salvar a los enfermos. Y usted y yo, una vez éramos enfermos, estábamos enfermos espiritualmente, estábamos muertos espiritualmente. Una persona que no tiene a Jesús, que no tiene a Dios como su Señor y su Salvador, está espiritualmente muerto. No tiene vida en sí mismo. Y entonces Jesús viene como un doctor espiritual. Él no viene a juzgar al mundo, no viene a condenar al mundo, no viene a acumular reglas para que nosotros no las podamos cumplir. No. Jesús vino a ser sanador de los enfermos espirituales. Y quiero que pensemos en aquella persona que una vez nos habló a nosotros de Jesús. Piense. Muchos de ustedes se acuerdan quién fue la primera persona que le compartió de Jesús. Usted estaba necesitado de un doctor espiritual. Alguien se lo trajo a usted. Si usted conoce a un quiropráctico, usted conoce a un doctor hispano, usted va a correr la voz. Hermano, fíjese que allá hay un doctor, él soba huesos, él quiebra huesos y él te va a arreglar. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el doctor de los doctores? I want you to remember the person that spoke to you about Jesus, the very first person that led you to, the person that led you to Christ. You remember their names? Sometimes we spread the word about doctors here, earthly doctors. Hey, there's this doctor, he's good, he'll heal you, he'll give you right medicines, and he'll pop your back, he'll line your back, whatever. What if we were to do that with our spiritual doctor? To say, hey, I know someone who can fix your life, who can heal you spiritually. And that doctor is Jesus. Yo quería compartir con ustedes un video. Es de una película, y si usted no ha visto esta película, es acerca de un cristiano que él lo mandan a la guerra, en la guerra segunda mundial, y él no cree en las armas. Él se va a la guerra, pero él nunca levanta ninguna arma. Y él está ahí compartiendo el amor de Cristo. Un día, el clip que le iba a enseñar, se trataba de él. Le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque los soldados están huyendo, su mismo equipo está huyendo. Y él mira hacia atrás y ve las explosiones, ve la gente volando en fuego encendida. Y le pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga? Y de repente escucha una voz, auxilio, doctor. Y luego él se da cuenta que Dios quiere que rescate a gente. Y toda la noche él se pasa yendo a 3 soldados vivos, los trae a la línea de protección para que estén a salvo toda la noche. Y su lema de él fue, uno más, Señor, ayúdame a rescatar uno más. Sus manos ya estaban todas sangradas, tenía que bajar a los soldados de una cuerda y estaba cansado, pero se decía, Señor, uno más, ayúdame
a traer uno más. Y que ese fuera nuestro lema, iglesia, como cristianos, que podíamos decir cada día, uno más, Señor. Ayúdame a traer uno más a tus pies. ¿Cuánta gente no viniera a los pies de Cristo si ese fuera nuestro lema? Las iglesias estuvieran llenas, la gente estuviera impactada si pudiéramos vivir con uno más. Eso es nuestro reto para estos días. Que usted, mi oración es que el Espíritu Santo le hable tan fuerte que no lo deje ir hasta que usted comparta el amor de Jesús con quien sea que usted se atraviese. Amén. Allí en la entrada tenemos folletos, lléveselos, están en español, hay en inglés. Hay muchas formas de cómo compartir el amor de Jesús. Pero es mi anhelo que nosotros podamos seguir la misión y el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Les invito a ponerse sobre sus pies. And church, what is the mission of Jesus? He's a doctor, a spiritual doctor. He came not to judge the world or to accumulate rules that we can't accomplish. I wanted to show you a clip of a movie called Hacksaw Ridge. It is based on a Second World War medic who he believed in peace, and so he never touched a weapon in his whole life. And one night when all his combat team was retreating, he stayed that night. And he was rescuing soldiers from his own people, and he was bringing them to the safe line. But his theme in that whole clip that I was going to show you is one more, God. Help me to save one more. And he was bringing as many soldiers as he could to the safe line, protection line. But what if that was our motto of life? That we could say, God, one more. Help me to bring one more to your feet. How would our church look like? How would the Church of Christ look like? How much impact would we do if we could live? Help me to save one more for your glory. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.